narraciones de vida de santos y santas, el inspirador ejemplo a seguir para el combate católico de hoy. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo. Somos Convicción Radio, auténtico catolicismo, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Convicción Radio. Queridos amigos, llega hasta ustedes, y tengo el agrado de hacerlo, desde Convicción Radio, Vida de San Benito de Nurcia. Hubo un hombre de vida venerable, por gracia y por nombre Benito, que desde su infancia tuvo cordura de anciano. En efecto, adelantándose por sus costumbres a la edad, no entregó su espíritu a placer sensual alguno, sino que, estando aún en esta tierra, y pudiendo gozar libremente de las cosas temporales, despreció el mundo con sus flores, cual si estuviera marchito. Nació en el seno de una familia libre, en la región de Nurcia, y fue enviado a Roma a cursar los estudios de las ciencias liberales. Pero al ver que muchos iban por los caminos escabrosos del vicio, retiró su pie, que apenas había pisado el umbral del mundo, temeroso de que por alcanzar algo del saber mundano, cayera también él en tan horrible precipicio. Despreció pues el estudio de las letras y abandonó la casa y los bienes de su padre. Y deseando agradar únicamente a Dios, buscó el hábito de la vida monástica. Se retiró pues sabiamente ignorante y prudentemente indocto. No conocemos todos los hechos de su vida, pero los que vamos a narrar aquí lo sabemos por referencia de 4 de sus discípulos, a saber, Constantino, varón venerabilísimo que le sucedió en el gobierno del monasterio; Valentiniano, que gobernó durante muchos años el monasterio de Letrán; Simplicio, que fue el tercer superior de su comunidad, después de él; y Honorato, que todavía hoy gobierna el cenobio donde vivió primero. Constantino y Simplicio fueron sin duda abades de Monte Cassino; Valentiniano lo fue de San Pancracio de Letrán y Honorato de Subiaco. Capítulo 1. La criba rota y reparada. Abandonado ya el estudio de las letras, hizo propósito de retirarse al desierto, acompañado únicamente de su nodriza, que lo amaba tiernamente. Llegaron a un lugar llamado Efide, donde, retenidos por la caridad de muchos hombres honrados, se quedaron a vivir junto a la iglesia de San Pedro. La ya citada nodriza pidió a las vecinas que le prestaran una criba para limpiar el trigo. Dejóla incautamente sobre la mesa y fortuitamente se quebró y quedó partida en 2 trozos. Al regresar la nodriza, empezó a llorar desconsolada, viendo rota la criba que había recibido prestada. Pero Benito, joven piadoso y compasivo, al ver llorar a su nodriza, compadecido de su dolor, tomó consigo los trozos de la criba rota e hizo oración con lágrimas. Al acabar su oración, encontró junto a sí la criba tan entera que no podía hallarse en ella señal alguna de fractura. Al punto, consolando cariñosamente a su nodriza, le devolvió entera la criba que había tomado rota. El hecho fue conocido de todos los del lugar y causó tanta admiración que sus habitantes colgaron la criba a la entrada de la iglesia,
para que presentes y venideros conocieran con cuánta perfección el joven Benito había dado comienzo a su vida monástica. Y durante años, todo el mundo pudo ver la criba allí, puesto que permaneció suspendida sobre la puerta de la iglesia hasta estos tiempos de la invasión lombarda. Pero Benito, deseando más sufrir los desprecios del mundo que recibir sus alabanzas y fatigarse con trabajos por Dios más que verse ensalzado con los favores de esta vida, huyó ocultamente de su nodriza y buscó el retiro de un lugar solitario llamado Subiaco, distante de la ciudad de Roma unas 40 millas. En este lugar manan aguas frescas y límpidas, cuya abundancia se recoge primero en un gran lago y luego sale formando un río. Mientras iba huyendo hacia este lugar, un monje llamado Román lo encontró en el camino y le preguntó a dónde iba. Y cuando tuvo conocimiento de su propósito, le guardó el secreto y lo animó a llevarlo a cabo, dándote el hábito de la vida monástica y ayudándolo en lo que pudo. El hombre de Dios, al llegar a aquel lugar, se refugió en una cueva estrechísima donde permaneció por espacio de 3 años, ignorado de todos. Fuera del monje Román, que vivía no lejos de allí en un monasterio puesto bajo la regla del abad Adeodato, y en determinados días, hurtando piadosamente algunas horas a la vigilancia de su abad, llevaba a Benito el pan que había podido sustraer, a hurtadillas, de su propia comida. Desde el monasterio de Román no había camino para ir hasta la cueva, porque ésta caía debajo de una gran peña. Pero Román, desde la misma roca, hacía descender el pan, sujeto a una cuerda larga, a la que ató una campanilla para que el hombre de Dios, al oír su tintineo, supiera que le enviaba el pan y saliese a recogerlo. Pero el antiguo enemigo, que veía con malos ojos la caridad de uno y la refección del otro, un día, al ver bajar el pan, lanzó una piedra y rompió la campanilla. Pero no por eso dejó Román de ayudarlo con otros medios oportunos. Mas, queriendo Dios Todopoderoso que Román descansara de su trabajo y dar a conocer la vida de Benito, para que sirviera de ejemplo a los hombres, puso la luz sobre el candelero, para que brillara e iluminara a todos los que estuvieran en la casa de Dios. También por aquel entonces lo encontraron unos pastores oculto en su cueva. Viéndolo por entre la maleza, vestido de pieles, creyeron que era alguna fiera. Pero reconociendo luego que era un siervo de Dios, muchos de ellos trocaron sus instintos feroces por la dulzura de la piedad. Su nombre se dio a conocer por los lugares comarcanos y desde entonces fue visitado por muchos, que al llevarle el alimento para su cuerpo, recibían a cambio de su boca el alimento espiritual para sus almas. Capítulo 2. ¿Cómo venció una tentación de la carne? Un día, estando a solas, se presentó un tentador, un ave pequeña y negra llamada vulgarmente mirlo. Empezó a revolotear alrededor de su rostro de tal manera que hubiera podido atraparla con la mano si el santo varón hubiera querido apresarla. Pero hizo la señal de la cruz y el ave se alejó. No bien se hubo marchado el ave, le sobrevino una tentación carnal tan violenta cual nunca la había experimentado el santo varón. El maligno espíritu representó ante los ojos de su alma a una mujer que había visto antaño, y el recuerdo de su hermosura inflamó de tal manera el ánimo del siervo de Dios,
que apenas cabía en su pecho la llama del amor. Vencido por la pasión, estaba ya casi decidido a dejar la soledad. Pero, tocado súbitamente por la gracia divina, volvió en sí, y viendo un espeso matorral de zarzas y ortigas que allí cerca crecía, se despojó del vestido y desnudo se echó en aquellos aguijones de espinas y punzantes ortigas. Y habiéndose revolcado en ellas durante largo rato, salió con todo el cuerpo herido. Pero de esta manera, por las heridas de la piel del cuerpo, curó la herida del alma, porque trocó el deleite en dolor, y el ardor que tan vivamente sentía por fuera, extinguió el fuego que ilícitamente le abrasaba por dentro. Así venció el pecado, mudando el incendio. Desde entonces, según él mismo solía contar a sus discípulos, la tentación voluptuosa quedó en él tan amortiguada que nunca más volvió a sentir en sí mismo nada semejante. Después de esto, muchos empezaron a dejar el mundo para ponerse bajo su dirección, puesto que, libre del engaño de la tentación, fue tenido ya con razón por maestro de virtudes. Por eso manda Moisés que los levitas sirvan en el templo a partir de los 25 años cumplidos, pero solo a partir de los 50 les permite custodiar los vasos sagrados. Pedro. Algo comprendo del sentido del pasaje que has aducido, sin embargo, te ruego que me lo expongas con más claridad. Gregorio. Es evidente, Pedro, que en la juventud arde con más fuerza la tentación de la carne, pero a partir de los 50 años el calor del cuerpo se enfría. Los vasos sagrados son las almas de los fieles. Por eso, conviene que los elegidos, mientras son aún tentados, estén sometidos a un servicio y se fatiguen con trabajos, pero que cuando el alma ha llegado a la edad tranquila y ha cesado el calor de la tentación, sean custodios de los vasos sagrados, porque entonces son constituidos maestros de las almas. Pedro. Bien, estoy de acuerdo, pero ya que me has manifestado el sentido oculto de este pasaje, te pido que sigas contándome la vida de este justo que has comenzado a narrar. Capítulo 3. El jarro roto con la señal de la cruz. Gregorio. Alejada ya la tentación, el hombre de Dios, cual tierra libre de espinas y abrojos, empezó a dar copiosos frutos en la mies de las virtudes, y la fama de su eminente santidad hizo célebre su nombre. No lejos de allí había un monasterio cuyo abad había fallecido, y todos los monjes de su comunidad fueron a donde estaba el venerable Benito y con grandes instancias le suplicaron que fuera su prelado. Durante mucho tiempo no quiso aceptar la propuesta, pronosticándoles que no podía ajustarse su estilo de vida al de ellos, pero al fin, vencido por sus reiteradas súplicas, dio su consentimiento. Instauró en aquel monasterio la observancia regular y no permitió a nadie desviarse como antes, por actos ilícitos, ni a derecha ni a izquierda del camino de la perfección. Entonces los monjes, que había recibido bajo su dirección, empezaron a acusarse a sí mismos de haberle pedido que los gobernase, pues su vida tortuosa contrastaba con la rectitud de vida del santo. Viendo que bajo su gobierno no le sería permitido nada ilícito, se lamentaban de tener que, por una parte, renunciar a su forma de vida, y por otra, haber de aceptar normas nuevas,
con su espíritu ya envejecido. Y como la vida de los buenos es siempre inaguantable para los malos, empezaron a tratar de cómo le darían muerte. Después de tomar esta decisión, echaron veneno en su vino. Según la costumbre del monasterio, fue presentado al abad que estaba en la mesa el jarrón de cristal que contenía aquella bebida envenenada, para que lo bendijera. Benito levantó la mano y trazó la señal de la cruz. Y en el mismo instante, el jarro que estaba algo distante de él se quebró y quedó roto en tantos pedazos que parecía que aquel jarro que contenía la muerte, en vez de recibir la señal de la cruz, hubiera recibido una pedrada. Enseguida comprendió el hombre de Dios que aquel vaso contenía una bebida de muerte, ya que no había podido soportar la señal de la vida. Al momento se levantó de la mesa, reunió a los monjes y con rostro sereno y ánimo tranquilo les dijo: que Dios Todopoderoso tenga piedad de vosotros, hermanos. ¿Por qué quisisteis hacer esto conmigo? ¿Acaso no os lo dije desde el principio, que mi estilo de vida era incompatible con el vuestro? Id y buscad un abad de acuerdo con vuestra forma de vivir, porque en adelante no podréis contar conmigo. Entonces regresó a su amada soledad y allí vivió consigo mismo bajo la mirada del celestial espectador. Pedro: no acabo de entender qué quiere decir eso de vivió consigo mismo. Gregorio: si el santo varón hubiese querido tener por más tiempo sujetos contra su voluntad a aquellos que unánimemente atentaban contra él, y que tan lejos estaban de vivir según su estilo, quizás el trabajo hubiera excedido a sus fuerzas y perdido la paz. Y hasta es posible que hubiera desviado los ojos de su alma de los rayos luminosos de la contemplación. Pues, fatigado por el cuidado diario de la corrección de ellos, hubiera negligido su interior. Y acaso, olvidándose de sí mismo, tampoco hubiera sido de provecho a los demás, pues sabido es que cada vez que por peso de una desmesurada preocupación salimos de nosotros mismos, aunque no dejemos de ser lo que somos, no estamos en nosotros mismos, ya que divagando en otras cosas no nos percatamos de lo nuestro. ¿Acaso diremos que vivía consigo mismo aquel que, marchando a una región lejana, derrochó la hacienda que había recibido y tuvo que ajustarse con un hombre de aquel país que lo envió a apacentar puercos, a los cuales veía hartarse de bellotas mientras él pasaba hambre? Y sin embargo, cuando empezó a reflexionar sobre los bienes que había perdido, la Escritura dice de él: volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre andan sobrados de pan? Lucas capítulo 15, verso 17. Si pues estuvo consigo, ¿cómo volvió en sí? Por eso dije que este venerable varón habitó consigo mismo, porque teniendo continuamente los ojos puestos en la guarda de sí mismo, viéndose siempre ante la mirada del Creador y examinándose continuamente, no salió fuera de sí mismo, echando miradas al exterior. Pedro: entonces, ¿cómo se explica lo que está escrito del apóstol Pedro, cuando fue sacado de la cárcel por el ángel? Volviendo en sí, dijo: ahora conozco verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de la expectación de todo el pueblo judío. Hechos 12, versículo 11. Gregorio:
De dos maneras, Pedro, se dice que salimos de nosotros mismos. Cuando caemos por debajo de nosotros mismos por un pecado de pensamiento, o cuando somos elevados por encima de nosotros mismos por la gracia de la contemplación. Aquel que apacentó a los puercos cayó por debajo de sí a causa de la divagación de su mente y de la inmundicia de su alma. Por el contrario, este otro, a quien el ángel liberó y arrebató su espíritu en éxtasis, salió ciertamente fuera de sí, pero por encima de sí mismo. Ambos volvieron en sí, el uno cuando abandonó su vida errada y se recogió en su corazón, el otro cuando al bajar de la contemplación retornó a su estado de conciencia habitual. Así pues, el venerable Benito habitó consigo mismo en aquella soledad, en el sentido de que se mantuvo dentro de los límites de su pensamiento. Pero cada vez que lo arrebató a lo alto el fuego de la contemplación, entonces fue elevado por encima de sí mismo. Pedro, esto queda claro, pero dime, te ruego, ¿podía abandonar a aquellos monjes después de haber aceptado encargarse de ellos? Gregorio, entiendo, Pedro, que se ha de tolerar con entereza a un grupo de malos, si en él hay algunos buenos a quienes se pueda ayudar. Pero donde falta en absoluto el fruto, porque no hay buenos, es inútil afanarse por los malos, sobre todo si se presenta la ocasión de hacer otras obras que puedan reportar mayor gloria a Dios. Según esto, ¿para qué iba a permanecer allí por más tiempo el santo varón si veía que todos lo perseguían? Además, sucede con frecuencia en las almas más perfectas, cosa que no debemos olvidar, que cuando se dan cuenta de que su trabajo produce poco fruto, se marchan a otra parte donde puedan hacer más fruto. Por eso, aquel esclarecido predicador, que deseaba ser liberado de su cuerpo mortal y estar con Cristo, para el cual su vivir era Cristo y una ganancia el morir, y que no solo anhelaba las persecuciones, sino que animaba a otros a soportarlas, al sufrir violenta persecución en Damasco, procuróse una cuerda y una espuerta para huir, e hizo que lo bajasen ocultamente por la muralla. ¿Diremos acaso por eso que Pablo tuvo miedo a la muerte cuando él mismo asegura que la deseaba por amor a Jesús? No, por cierto, sino que viendo que en aquel lugar había de trabajar mucho y sacar poco fruto, reservóse para otras partes donde pudiese trabajar con más fruto. El aguerrido luchador de Dios no quiso permanecer seguro dentro de los muros, sino que fue en busca del campo de batalla. Por la misma razón, si me escuchas atentamente, enseguida verás cómo el venerable Benito, al escapar de allí con vida, no abandonó a tantos hombres rebeldes, como almas resucitó de la muerte espiritual en otras partes. Pedro, ¿qué es, como dices, lo declara esa razón manifiesta y el ejemplo que has aducido? Pero te ruego, vuelvas a tomar el hilo de la narración de la vida de este gran abad. Gregorio, como el santo varón crecía en virtudes y milagros en aquella soledad, fueron muchos los que se reunieron en aquel lugar para servir a Dios Todopoderoso, de suerte que con ayuda de nuestro Señor Jesucristo, que todo lo puede, erigió allí 12 monasterios, a cada uno de los cuales asignó 12 monjes con su abad, pero retuvo en su compañía a algunos que creyó serían mejor formados si permanecían a su lado. También por entonces comenzaron a visitarlo algunas personas nobles y piadosas de la ciudad de Roma,
que le confiaron a sus hijos para que los educara en el temor de Dios Todopoderoso. Por este tiempo, Euticio y el patricio Tértulo le encomendaron a sus hijos Mauro y Plácido, los dos niños de buenas esperanzas. El joven Mauro, dotado de buenas costumbres, empezó a ayudar al maestro. Plácido, en cambio, era todavía un niño. Capítulo 4. Del monje distraído vuelto al buen camino. En uno de aquellos monasterios fundados por él, había un monje que no podía permanecer en oración, sino que, no bien los monjes se disponían a orar, él salía fuera del oratorio y se entretenía en cosas terrenas y fútiles. Después de haber sido amonestado repetidamente por su abad, finalmente fue enviado al hombre de Dios, quien a su vez lo reprendió ásperamente por su necedad. Vuelto al monasterio, apenas hizo caso un par de días de la corrección del hombre de Dios, pero al tercer día volvió a su antigua conducta y comenzó de nuevo a divagar durante el tiempo de la oración. Habiéndolo comunicado al hombre de Dios, el abad que él mismo había puesto en aquel monasterio, dijo: «Iré y lo corregiré personalmente». Fue el hombre de Dios al monasterio, y cuando a la hora señalada, concluida ya la salmodia, los monjes se ocuparon en la oración, vio cómo un chiquillo negro arrastraba hacia afuera, por el borde del vestido, a aquel monje que no podía estar en oración. Entonces dijo secretamente a Pompeyano, el abad del monasterio, y al monje Mauro: «¿No veis quién es el que arrastra fuera a este monje?». «No», le respondieron. «Oremos, pues, para que también vosotros podáis ver a quién sigue este monje». Después de haber orado 2 días, Mauro lo vio, pero Pompeyano, el abad del monasterio, no pudo verlo. Al tercer día, concluida la oración, al salir del oratorio, el hombre de Dios encontró a aquel monje fuera, y para curar la ceguera de su corazón, lo golpeó con su bastón, y desde aquel día no volvió a sufrir más engaño alguno de aquel chiquillo negro, y perseveró constante en la oración. Así, el antiguo enemigo, como si él mismo hubiera recibido el golpe, no se atrevió en adelante a esclavizar la imaginación de aquel monje. Capítulo 5. Del agua que hizo brotar de una roca en la cima de un monte. 3 de los monasterios que en aquel mismo sitio había construido estaban situados sobre las rocas de la montaña, y era muy pesado para los monjes tener que bajar cada vez al lago por agua, sobre todo porque, como el camino era peligroso y muy pendiente, cada vez que bajaba por él se corría verdadero peligro. Se reunieron los monjes de estos 3 monasterios y fueron a ver al siervo de Dios, Benito, y le dijeron: «Mucho trabajo nos cuesta bajar diariamente al lago por agua. Mejor será trasladar los monasterios a otro lugar». Benito los consoló con buenas palabras y los despidió. Aquella misma noche, en compañía del niño Plácido, de quien anteriormente hicimos mención, subió a la montaña y oró allí un buen rato. Acabada su oración, puso 3 piedras en aquel lugar como señal, y sin decir nada a nadie, regresó al monasterio. Al día siguiente, acudieron de nuevo a aquellos monjes, por causa del agua. Benito les dijo: «Id y cavad un poco en la roca, donde encontraréis
3 piedras superpuestas, porque poderoso es Dios para hacer brotar agua aún en la cima de la montaña, con tal de ahorraros la fatiga de tan largo camino. Fueron pues allí y encontraron ya goteando la roca que les había indicado Benito. Hicieron un hoyo en ella y al punto se llenó de agua y tan copiosamente brotó que aún hoy día sigue manando caudalosamente y baja desde la cima hasta el pie de aquella montaña. Capítulo 6. Del hierro vuelto a su mango del fondo del agua. En otra ocasión, un godo pobre de espíritu llegó al monasterio para hacerse monje, y el hombre de Dios, Benito, lo recibió con sumo gusto. Cierto día mandó darle una herramienta que por su parecido con la falce llaman folcastro, para que cortara la maleza de un sitio donde había de plantarse un huerto. El lugar que el godo había recibido para limpiarlo estaba en la misma orilla del lago. Mientras el godo cortaba aquel matorral de zarzas con todas sus fuerzas, se desprendió el hierro del mango y cayó al lago, precisamente en un lugar donde era tanta la profundidad que no había esperanza alguna de recuperarlo. Perdida ya la herramienta, corrió el godo tembloroso al monje Mauro. Le contó lo que le había sucedido e hizo penitencia por su falta. Enseguida, Mauro puso el hecho en conocimiento del siervo de Dios, Benito, el cual, enterado del caso, fue al lugar del suceso, tomó el mango de la mano del godo y lo metió en el agua. Al momento, el hierro subió de lo hondo del lago y se ajustó al mango. Luego entregó la herramienta al godo diciéndole: «Toma, trabaja y no te aflijas más». Capítulo 7. De un discípulo suyo que anduvo sobre las aguas. Un día, mientras el venerable Benito estaba en su celda, el mencionado niño Plácido, monje del Santo Varón, salió a sacar agua del lago y al sumergir incautamente en el agua la vasija que traía, cayó también él en el agua tras ella. Al punto lo arrebató la corriente arrastrándolo casi un tiro de flecha. El hombre de Dios, que estaba en su celda, al instante tuvo conocimiento del hecho. Llamó rápidamente a Mauro y le dijo: «Hermano Mauro, corre, porque aquel niño ha caído en el lago y la corriente lo va arrastrando ya lejos». Cosa admirable y nunca vista desde el apóstol Pedro. Después de pedir y recibir la bendición, marchó Mauro a toda prisa a cumplir la orden de su abad. Y creyendo que caminaba sobre tierra firme, corrió sobre el agua hasta el lugar donde la corriente había arrastrado al niño. Lo asió por los cabellos y rápidamente regresó a la orilla. Apenas tocó tierra firme, volviendo en sí, miró atrás y vio que había andado sobre las aguas, de modo que lo que nunca creyó poder hacer, lo estaba viendo estupefacto como un hecho. Vuelto al abad, le contó lo sucedido, pero el venerable varón Benito empezó a atribuir el hecho no a sus propios merecimientos, sino a la obediencia de Mauro. Este, por el contrario, decía que el prodigio había sido únicamente efecto de su mandato y que él nada tenía que ver con aquel milagro, porque lo había obrado sin darse cuenta. En esta amistosa porfía de mutua humildad, intervino el niño que había sido salvado diciendo: «Yo, cuando era sacado del agua, veía sobre mi cabeza
la melota del abad, y estaba creído que era él quien me sacaba del agua. Pedro: portentosas son las cosas que cuentas, y sin duda serán de edificación para muchos. Yo, por mi parte, te digo que cuantos más milagros conozco de este santo varón, más sed tengo de ellos. Narraciones de vida de santos y santas, el inspirador ejemplo a seguir para el combate católico de hoy. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo. Somos Convicción Radio, auténtico catolicismo, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Convicción Radio.